A continuación aprenderás cómo jugar en posiciones cerradas, en concreto con un centro cerrado de peones. De seguro es la típica posición donde te cuesta decidir o elaborar planes, ¿verdad? Bueno, en este video verás cómo un campeón del mundo logra maniobrar en este tipo de estructuras. Año 1967, en el torneo de Beverwijk, en Holanda, se enfrentan con las piezas blancas el gran maestro soviético Boris Spassky, que años después de esto se convertiría en campeón del mundo, versus piezas negras, en este momento maestro internacional rumano Theodor Gitescu, que años después se convertiría en gran maestro. Así es que es un choque de dos fortísimos jugadores, y mucho más considerando que Boris Spassky es, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de la historia. Comencemos. Inicia Spassky con D4. Gitescu responde caballo F6, C4, C5, D5, E5, caballo C3, D6, E4, alfil E7. Tenemos una Benoni antigua, una posición súper bloqueada. Y Spassky juega caballo F3. En este sistema, las negras confían en un absoluto bloqueo de peones y, a diferencia de la India de rey, desarrollan su alfil por E7, en lugar de G7. Uno de sus motivos posicionales para esta configuración es la maniobra caballo E8, por supuesto una vez el negro ya haya enrocado, y posteriormente jugar alfil G5, con lo que el cambio de alfiles de casillas negras disminuiría el potencial atacante de las blancas en el flanco de rey. Entonces, con esta jugada, caballo F3 por parte de Spassky, las blancas toman medidas contra esta maniobra. Si te fijas, el caballo controla G5 y por tanto las negras no podrían de momento jugar su anhelado plan de alfil G5. Continúa la partida con enroque, alfil D3 y ahora el rumano caballo BD7. A ver, después de alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, la superioridad de las blancas en el flanco de rey no podría ser cuestionada. Tras un caballo E8, las blancas impedirían eficazmente el ansiado cambio de alfiles, o más bien la propuesta de cambio de alfiles en G5, simplemente con la jugada H4. Ahora bien, en caso de una inmediata jugada caballo E8 por parte de las negras, las blancas impedirían la idea de alfil G4 con la sencilla H3. Así entonces, Gitescu no juega ni alfil G4 ni caballo E8, sino esta jugada de caballo BD7. ¿Por qué? Porque es un jugador muy fuerte que probablemente estimó estas dos anteriores posibilidades. Algunos espectadores, algunos suscriptores también, se quejan de que se ven variantes, no se pasan rápidamente las jugadas de la partida, pero como siempre les menciono que esto es el ajedrez, donde se cotejan variantes, se vislumbran posibilidades, se descartan planes. Así se vive el ajedrez. Caso contrario, te invito a jugar al ludo o al parchís. Siguió la partida con dama E2 y ahora caballo E8, que es una jugada dudosa, pues es una decisión y una configuración artificial. Entonces, tenía un poco más de sentido torre E8. ¿Para qué? Para jugar caballo F8 y luego caballo G6, que hubiera sido más eficaz, trayendo así el negro elementos cerca de su rey y liberando la diagonal de casillas claras para su alfil de C8. Entonces tenía más sentido torre E8, pero lo jugado en la partida, caballo E8, G4, vaya jugada. A las blancas se les ha brindado la oportunidad de acelerar su agresivo juego y la aprovechan. Sus perspectivas de ataque se basan en un enérgico lanzamiento de peones, un ataque a la bayoneta contra el rey negro.
G6, se debilitan casillas oscuras en el enroque negro, así es que Spassky va por ellas. Alfil H6, caballo G7, enroque largo, por algo se jugó dama 2, caballo F6 tocando al peón de H3, perdón, al peón de G4 y ahora H3 defendiendo dicho peón, A6, torre de G1. Las torres blancas ya están listas para empujar el ataque a la bayoneta que mencioné anteriormente. Parece una jugada curiosa traer una torre del centro al costado, pero es entendible que el propósito es el empuje de los peones que tienen la idea de destrozar el enroque de las negras y así abrir el ataque a Boris Spassky. Alfil de 7, que es una jugada que a la máquina le agrada. No obstante, la idea, para mí, de B6 para seguir con torre A7 cubriendo su enroque por la séptima fila parecía más humana. Ok, entonces, alfil de 7 lo juego en la partida, que también tiene sentido, es una jugada de desarrollo. Caballo de 2, rey H8, H4, caballo G8 atacando al alfil, alfil de 3, H5. Bueno, también tiene sentido para intentar bloquear este ataque a la bayoneta que ya he mencionado. Después de la jugada F5, que probablemente más de alguno pudo haber considerado, mencionar que esto solo favorecería a las blancas luego de G por F5, G por F5, E por F5 y vemos cómo se crearía un espléndido lugar para el caballo en la casilla E4, ¿no? Así es que desde ahí no es la jugada correcta F5, sino lo que hace Gitescu, H5, G5, alfil E8, F4. El muro de peones siempre es vulnerable a agresiones laterales de este tipo. Entonces, para que tomes nota y no olvides este concepto, el muro de peones siempre es vulnerable a agresiones por el costado, por las laterales. F5 impidiendo el F5 blanco, que sería devastador para la resistencia negra. Sin embargo, la posición ya es ventajosa para Spassky, el cual continuó con G por F6, caballo por F6, F por E5, D por E5, caballo F3, caballo G4. Y esta jugada se constituye en el error decisivo de las negras. Entonces era preciso jugar alfil D6. ¿Y por qué esta jugada? Porque hubiera ayudado a frenar lo que se viene ahora. Entonces, luego de este caballo G4, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Boris Spassky. La jugada es torre por G4, excelente sacrificio de calidad. Gracias a esto, la posición negra se derrumba por completo. Por supuesto, las negras capturan, H por G4, y ahora caballo por E5. ¿Entienden ahora lo importante que era el haber prevenido esto con el alfil de 6 antes mencionado? Justamente para defender al peón E5 que acaba de caer. Caballo H5, caballo por G4. ¿Y qué podemos mirar en esta posición? Bueno, que dada la fuerza de sus potentes peones pasados, las blancas no se lo piensan dos veces a la hora de sacrificar ambas calidades. Sí, oíste bien. Spassky ahora sacrifica su otra torre, increíble. ¿Por qué? Porque permite, luego del caballo H5, el caballo G3. El soviético captura en G4 simplemente, sin importarle este doblete, caballo G3. Así es que bueno, siguió con dama G2, caballo por H1, E5. La fuerza de los peones pasados blancos es indudable y además son imparables. Así es que la partida ya está decidida. Torre F7 por parte de Gitescu, captura Spassky, dama por H1, torre H7, E6, alfil G5. Una idea ingeniosa, pero insuficiente. Spassky responde dama E4. A ver, ¿se podría capturar en G5? Sí, se podría,
Pero bueno, en caso de alfil por G5, seguiría dama por G5 jaque, atacando al caballo de más, así es que hay que capturarla. H por G5, torre por H1 jaque, rey C2, y las blancas seguirían mejor, pero las negras podrían resistir un poco más. Es por ello entonces que Spassky no cae en esta tentativa del rumano y juega el dama E4 visto en la partida. Entonces, luego de dama E4, las negras siguieron con alfil por E3 jaque, dama por E3, dama E7, caballo E4. El soviético trae sus piezas al ataque. Torre por H4, caballo E F6, perfecta coordinación entre los caballos. Dama C7, alfil E4, dama 5, dama G3. Excelente jugada de Spassky, cubriendo la casilla E1 para evitar el ingreso de la dama negra y a la vez ataca a la torre de Gitescu. Este juega G5 para proteger a su pieza. Caballo por E8, torre por E8, dama E5 jaque y ante esto Theodor Gitescu abandona la partida. La razón es que tras rey G8 única continuaría dama por G5 jaque y además estaría cayendo la torre de H4. Rey F8 y ahora no capturar en H4 sino seguir por el mate, por supuesto. Dama F6 jaque, rey G8, dama F7 jaque, rey H8, dama por E8 jaque, rey G7, dama F7 jaque, rey H8 y dama F8 jaque mate. ¿Qué te ha parecido la partida? Una forma brillante de combatir un centro de peones cerrado. Claro, como el agua, entonces la lección que nos ha dado Boris Spassky, un extraordinario campeón mundial, nos ha enseñado cómo maniobrar y anticiparnos a los planes del enemigo cuando éste establece una posición de bloqueo en el tablero. Veamos la tabla de posiciones y el contexto de este torneo 1967 en Holanda. Y aquí tenemos el torneo, el cual fue ganado por Boris Spassky. Otros jugadores sin títulos como Anatoly Lutikov, ¿verdad? Muchos grandes maestros, por supuesto, inclusive el gran maestro español Arturo Pomar. Y aquí está, casi en las últimas ubicaciones, el rumano Theodor Gitescu, ¿verdad? Pero, gran participación de Spassky, puntero, campeón absoluto, y además, algunos años después, en concreto en el año 1969, derrotaría a Tigran Petrosian y sería así campeón del mundo el gran Boris Spassky, que hoy goza de la nacionalidad francesa por algunos temas políticos, ¿verdad? Pero bueno, gran campeón mundial, contribuyó muchísimo a la teoría de aperturas y, bueno, conocido tristemente en mayor medida por ser el derrotado en ese match del siglo contra Bobby Fischer. Pero bueno, Boris Spassky, lo sostengo, uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan con una donación, así como también a aquellos que se van haciendo miembro y apoyan al canal para que este siga creciendo y que se siga subiendo contenido tan frecuentemente. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.